Voy a hablar de la terminología, específicamente las palabras psicodélico alucinogénico que se deben de retirar. También la palabra adicción, igual. Y si me da tiempo, intoxicación y unos otros detalles lingüísticos. Primero, voy a hacer una breve repaso de física química de la estructura del universo, porque esto va a la esencia de esta experiencia que estamos tratando de describir. Como todos sabéis, la materia está hecha de átomos. Un átomo es como en promedio 100 picómetros de diámetro, pequeños. Pero no es la historia, no les voy a dar muchos números. El hecho es que los átomos están compuestos de tres partículas fundamentales. Toda la materia, todo el sistema solar, probablemente la galaxia también, está hecho de estas tres partículas, fermiones genéricamente. Un par de quarks que se llama quark arriba, quark abajo, y uno de un par de leptones que se llama el electrón. Um, Estos tienen más o menos un tamaño de un atómetro de diámetro y el átomo es 100 millones de veces mayor de tamaño, entonces de volumen, millón de veces mayor volumen. El átomo más grande es organazón número 118 con 118 protones. Es el número de protones en el núcleo que define el elemento. Y esto tiene solo 1000 de estas partículas, 882 quarks y 118 electrones. 1000 de estas partículas. El átomo más pequeño es hidrógeno con un protón. El isótopo proteo, que tiene solo un protón de núcleo, que son 3 quarks. Los protones y neutrones son hadrones, son compuestos de 3 quarks, 2 pares y uno de carga opuesta, y un electrón. Entonces los átomos varían de este tamaño de solo 4 fermiones hasta 1000. Y el átomo promedio es 100 millones de veces mayor. Entonces, ¿cómo lo puedo ilustrar? Supongamos que estas partículas fundamentales tuviesen el tamaño de 1 centímetro, como una perla de 1 centímetro. Entonces, el protón y el neutrón serían tamaño de un globo de la playa, de 1 metro de diámetro, con solo 3 perlas adentro, y el resto es espacio interior, que es igual de vasto como proporcionalmente como el espacio exterior. El núcleo se compone de varios protones y neutrones y es como 10 veces mayor de tamaño. Entonces eso sería un globo meteorológico de 10 metros de diámetro. Pero el átomo entero tendría 1000 kilómetros de diámetro. Y toda la masa, 99.95%, y la densidad está en este núcleo de 10 metros, en una cosa como el planetoide Ceres, que tiene 1000 kilómetros de diámetro. Y en todo el vasto espacio interior, encima del núcleo, hay un máximo de 118 electrones que son tamaño perlas. Entonces, en una cosa para organización, el átomo más grande, una cosa del tamaño de Ceres, un poco mayor, 1000 kilómetros de diámetro, habría solo 1000 perlas de solidez. El resto es espacio interior. Y se abulta porque tienen carga estos. Los bariones um, uh, que es un hadrón de 3 quarks, como protón y neutrón, se llaman bariones, o también se puede decir nucleones, como
decía, son la solidez y masa de los átomos, pero ellos de volumen solo tienen 3 partes por millón de solidez. Um, y puesto que dos de los quarks tienen carga par y otro opuesto, entonces es una dinámica entre la atracción entre el par de, digamos, positivo con el único negativo y la repulsión entre los dos positivos. Entonces, es un campo de energía que da esta forma que es 100 veces mayor que el tamaño de estas partículas en diámetro. Bueno, para final, no voy a dar clase de física. am, para ilustrarlo lo más claro y brutalmente, si todas las partículas sólidas fundamentales que hacen todo átomo en ese planeta, hasta el núcleo, la corteza, toda la montaña, los mares y todo, si se pudiese vencer la carga de estos para compactarlos en el espacio mínimo, ocuparían un globo más o menos 2 metros de diámetro, un poco menor que esto. Todo el resto es espacio interior. Entonces, la realidad que para nosotros es sólido, porque estos campos de energía repelen, um, es un tipo de ilusión. Realmente lo que estamos viendo es espacio interior y campos de energía. No hay solidez efectiva. Ah, bien, ahora dejé esto porque me preguntan a menudo a qué me hacen estas sustancias visionarias. Y la mejor manera en que yo lo puedo describir en pocas palabras es que me hacen ver al universo más como energía que como materia, tal y como realmente es. Entonces todo parece instinto de energía, vivo, danzante, nada parece inerte y a veces es una experiencia yo creo que común, sino universal. A veces se ven un, un superposición de dibujos, diseños que pueden ser arabescos o geométricos, luminosos. Para mí esto es, nosotros estamos viendo adentro y estamos, hasta cierto punto se hace visible la actividad de nuestro cerebro que busca patrones en la naturaleza, como Dale estaba hablando el otro día, está buscando perfiles y patrones en lo que podría ser información caótica. Entonces, de manera en que una proyección de ordenador o computadora para hacer juego de video se rompen en polígonos. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Y con el anteógeno, hasta cierto punto se hace visible este proceso y se ve nuestro cerebro proyectando una matriz o una matriz de polígonos o pueden ser curvas, que es la manera de organizar esta información visual. Bien, ahora pasamos a la terminología. Um, la ciencia de psicotrópicos en general, plantas psicotrópicas, psicotrópicos, la fitoquímica se comenzó en 1803, cuando un aprendiz de 21 años de farmacia en el norte de Alemania por primera vez aisló en forma pura cristalina un compuesto secundario de planta o animal, en este caso era planta adormidera, Papaver somniferum, Sir Turner, Friedrich Sir Turner se llama, um, pero básicamente no había conocimiento de esa clase, o solo unos registros bastante recónditos de exploradores, no había antropólogos. Entonces, no fue hasta mediados del siglo XIX, en la década, bueno, en 5 años, entre 1855 y 60, salieron 3 libros, uno en Alemania, y dos en Gran Bretaña, uno por un escocés y otro por un inglés. En 1855 salió el segundo tomo, eso fue el primero, de un libro que se llama
The Chemistry of Common Life, la química de la vida común, que era probablemente el primer libro de lo que llamamos bioquímica ahora. El primer tomo salió en 54, pero el segundo se dedicaba mayormente, más de la mitad del segundo tomo, se dedica a The Narcotics We Indulge in, los narcóticos que nos consentimos. Y hay capítulos de Amanita muscaria, de opio, de coca, de cáñamo, de solanáceos, como las daturas, brugmancias y todo. Menciona chamanismo escuetamente, am, pero eso también estaba muy poco conocido. Bien, escasos meses después, esto salió en marzo de 55, en junio de 55, un varón alemán de nombre Ernst Freiherr von Bibra. Bibra es castor en alemán, beaver en inglés. Um, un, un era educado como jurista, autodidacta en ciencias, pero se convirtió en un profesor de ciencias, ganó muchos premios científicos, pero hoy en día está más conocido para este libro. Y su libro se dedicaba enteramente a plantas psicotrópicas y se llama Die narkotischen Genussmittel und der Mensch, que quiere decir delicadezas narcóticas y el ser humano. Genussmittel quiere decir literalmente medio de placer, pero en este caso droga de placer, pero también puede referirse a comida fina y todo esto, delicatessen. Um, entonces, y luego 5 años pasaron y cubrieron casi el mismo, misma información y solo von Vibra hizo investigaciones de campo. Estuvo en Perú, probaba la coca y hacía bioensayos psicotrópicos. También tomaba opio a diaria durante 3 semanas y subió la dosis bastante para conocer el efecto. O sea, no era un farsante para nada. Um, entonces, pero cubrieron básicamente la misma información recopilada de la literatura de viajeros, principalmente. 5 años después, en Gran Bretaña, el micólogo profesional inglés Mordecai Cubitt Cook publicó un libro que se llama The Seven Sisters of Sleep, las 7 hermanas del sueño, y son las 7, el subtítulo es sobre los 7 plantas narcóticas prevalecientes del mundo. Um, y esto era más que nada derivativo de los libros de Johnson y von Bibler. No aportaba mucha novedad, pero el mismo año que salió 60, Baudelaire publicó Le Paradis Artificiel en París. Entonces, los significados, todos los tres los llamaban plantas narcóticas. Y 13 años en adelante, en 73, Richard Spruce, el gran británico y precursor de Schultes en Amazonas, publicó su primer artículo y se llamaba sobre algunos narcóticos destacados de los valles de Amazonas y la Orinoquía. También las llamaba plantas narcóticas. Y en 1913, otro alemán, Karl Hartwig, trajo esto más científicamente al siglo XX con un libro enciclopédico de casi 900 páginas, miles de fotos y láminas, bastante más detalle y la ciencia se había avanzado. Él no usaba, esto se llama Die menschlichen Genussmittel, los delicadezas humanas, pero él usaba la palabra narcótica para describir, era equivalente a psicotrópico o psicoactivo hoy en día. Y Schultes lo usaba también cuando
cuando, en 39, cuando publicó la primera identificación taxonómica de los hongos en Oaxaca, in Huautla de Jimenez, efectivamente. So, a narcotic basidiomycete of the Aztecs, un basidiomyceto narcótico de los aztecas. Entonces, todavía prevalecía. Las palabras psicoactivo, psicotrópico, vienen de los años 50, no existían en este entonces. Entonces, pero etimológicamente narcótico quiere decir somnoliento o somnífero. Y opio ahora se aplica específicamente a opioides, pero los opioides no son somníferos. Son más bien estimulantes mentales y si tienen efectos sedantes en el cuerpo, no son muy notables. Yo tomo opio todos los días y yo soy muy activo. Um, entonces, esto era el marco reinante, plantas narcóticas. Bien, entonces llegamos a los años 50. Voy a hacer un breve repaso de la ciencia. Mencioné que era solo en 1803 que se abrió la posibilidad de aislar compuestos secundarios de planta. Secundario quiere decir que es un bioquímico que no entra en el metabolismo común de todo organismo. Por ejemplo, todas las amapolas tienen una bioquímica común, pero solo una especie produce morfina y otras morfinana. Entonces, eso es un compuesto secundario. No es necesario para el metabolismo, puesto que organismos muy parecidos sobreviven sin esto. Durante el siglo XIX se aisló muchos alcaloides, nicotina rumbo a 1930, cafeína por esos años, pero no fue hasta 1874 que un botánico alemán de nombre Paul Henning leyó un trabajo sobre un congreso botánico en Berlín, introduciendo taxonómicamente un pequeño cacto de México que él llamaba Analonium levinii por Louis Levin, pero era nuestro querido peyotl. Se debe de pronunciar peyotl porque según lo deletreo P-E-I-O-T-L. Entonces, por primera vez se dio a conocer esto en Europa, 1874. En 1888, el mismo Levin aisló por primera vez alcaloides de un cactáceo, pero fue otro alemán, Arthur Heffter, de Leipzig, que en 1895 aisló 4 alcaloides de este pequeño cacto y en los 2 años sucesivos hizo una serie de bioensayos psiconáuticos, o sea, autoensayos de estos 4 alcaloides. Y en el 17 de noviembre de 97 hizo lo clave del primer viaje de un ser humano con un compuesto cristalino purificado, aislado de la planta, y determinó que mescalina era el principio visionario más importante de este cacto que tiene, como Stacy mencionó, muchos alcaloides, 60 o más. Entonces, en 1919, otro alemán de nombre Ernst Speth sintetizó la mescalina, que es 3,4,5 trimetoxifenetilamina, un compuesto muy sencillo. Fue sintetizado por primera vez y ahora fue posible viajar con un compuesto sintético. De hecho, es un producto natural, sintético. Mucha gente usa la palabra sintético cuando quieren decir artificial, porque un producto natural puede ser y a menudo es sintético. Eso describe la manera de fabricar. Pero si es natural, se halla en la naturaleza, en un organismo.
si es artificial, está hecho por el ser humano u otro animal, porque hay otros animales que hacen esto, no solamente los seres humanos, abejas, por ejemplo, y también hay plantas que lo hacen, pero esto, bueno, es otro tema. Entonces, esto abrió la puerta por primera vez a experimentación humana con esta clase de sustancia, porque pues era totalmente desconocido. Se sabía de Amanita muscaria de Siberia, pero desde finales del siglo XVII, pero en formas muy recónditos. Y el principio activo de amanita no fue aislado hasta 1964. No había la tecnología química para aislar esto hasta desarrollar un tipo de plástico que se llama resinas de cambio de iones. Entonces no se podía aislarlo. Fue desconocido. Y ese mismo año fue la primera vez que se aisló THC de la marihuana también, por la misma razón. Se tenía que desarrollar la tecnología de productos naturales, que es mi especialidad en química. Entonces, con la síntesis de Spate ya era posible para un ser humano tener acceso a esta experiencia, porque peyote es muy escaso, es un problema ecológico cosecharlo, y no es en peligro de extinción en México, pero lo es en Estados Unidos, donde solo crece en parte más al sur de Texas. Bien, entonces, en los años 20, había mucha investigación clínica con mescalina. Salieron 3 libros, uno por un francés, un farmacólogo, Alexandre Rouillet, que se llama La plante qui fait les yeux émerveillés, le peyote, la planta que hace maravillar a los ojos, el peyote. Esto era mayormente extractos de peyote, pero también mescalina sintética. Y mescalina sintética es natural, es un producto natural, sintética. Um, un producto artificial de por sí tiene que ser sintético. Y el segundo fue por un farmacólogo alemán, Kurt Beringer, que publicó Der Mescalinrausch, la ebriedad de mescalina. um, y estos fueron dosis altas, unos centenares de sujetos entre los 3 estudios, y el otro era por Heinrich Klüver, pero publicado en inglés en Londres, que se llama sencillamente Mezcal. Todos salieron en los años 20. Y también el libro de Louis Levine, el primero en aislar alcaloides de cactus, que se llamaba Fantástica, die betäubenden und erregenden Genussmittel. Otra vez, Genussmittel, medios de placer. Eso quiere decir fantástica, los medios de placer estupefacientes y estimulantes. Y él clasificaba los psicofármacos en 5 grupos. Fantástica era el nombre para los visionarios. Este nombre no pegó, no ha sido usado mucho en la literatura, pero debo mencionar que el primer artículo sobre LSD en uso clínico fue por Werner Stoll, el hijo del jefe de Albert Hoffman en Sandoz, psiquiatra en Zúrich, y él publicó esto en 1947 y fue, él lo llamaba Ein neues Fantasticum aus der Mutterkorngruppe, un nuevo fantasticante del grupo de Cornezuelo. Entonces fue introducido al mundo como fantasticante. Um, pero esta palabra no ha prosperado. Entonces, ni los otros, excepto hipnótica, es el único de los 5 categorías de, de Levine. Por ejemplo, el estimulante lo llama excitantia. Well, ahora decimos estimulante, sencillamente. Pero todavía usamos hipnóticas, que era Schlafmittel, los que son libros. Bien, entonces, LSD fue introducido como un fantasticante. um, y poco a poco pues, comenzó a filtrar hacia, primero, los médicos y la sociedad mayor por pillarlos de investigaciones clínicas.
Entonces, en 1953, un psiquiatra británico de nombre Johnson, y la verdad no sé nada de él, y solo sé su nombre por eso, publicó un panfleto de 20 páginas o algo así, engrapado probablemente, no lo he visto, pero con el título Las drogas alucinogénicas. Y a propósito de esto, es falso usar alucinógeno como sustantivo o como adjetivo. Son alucinogénicos y así es en otros idiomas. Y muchos tratan de decir, hacer lo mismo con enteógeno, pero hablo de esto después. Entonces, pero él había sacado la palabra, fue acuñado por tres psiquiatras británicos, bueno, angloparlantes, Abraham Hopper, canadiense, um, Humphrey Osmond, inglés, pero vivió en Canadá, y John Smithies, británico. Ellos acuñaron la palabra y usaron antes de Johnson en 53. Um, entonces se entró para uso clínico y todo como drogas alucinogénicas que provocan alucinaciones. Luego hablamos más de esto. Entonces el mismo Humphrey Osmond, el 24 de mayo de 1955, se viajó a Los Ángeles, donde vivía Aldous Huxley, el escritor de Brave New World o Un Mundo Feliz, que es mala traducción, um, y también La Filosofía Perenne, que es excelente libro de filosofía. Um, entonces, y él lo introdujo a 400 miligramos de sulfato de mescalina ah, este día en Los Ángeles. Y Huxley entonces escribió dos ensayos. Uno se llama Doors of Perception, los portales de la percepción, y el otro se llama Heaven and Hell, que salieron en 55 y 56. Y excelentes libros. Pero no son informes de sus viajes, ni mucho menos. Es más bien un enfoque filosófico. Y Huxley dedicaba su última novela, que se llama Isla, just Island, no la isla, solo Isla, 63, el año que se murió. Murió el mismo día que fue asesinado Kennedy, noviembre de 22 de 63. Entonces, en su correspondencia, Osmond inventó la palabra psicodélico, aunque él decía psiquedélico, que es una falsa construcción lingüística. Yo sé que en castellano se usa correctamente psicodélico, pero en inglés y en francés no. Se dicen psiquedélico. Psique no existe, es solo un variante de psico, pero no existe como prefijo ni en castellano, francés, alemán, inglés, ningún idioma que conozco yo. Um, Bien, Huxley escribió un poema que To fathom hell or soar angelic, try a pinch of psychedelic. Para sondear el infierno o volar angélico, solo prueba una pizca de psicodélico. Era su poema. Y Huxley respondió con otro que decía, To make this trivial world sublime, take a half a gram of thanarothyme. Ah, eso no lo voy a traducir porque la palabra no prosperó y es una palabra fea, pero también lo es psicodélico. Psicodélico es feo, suena feo. Entonces, y esto comenzaba a difundir, pero mayormente en la contracultura, no en literatura científica, aunque en 65 lo que se llamaba Haight-Ashbury Free Clinic, una clínica gratuita en el paraíso hippie en un barrio pobre de San Francisco, lanzaron una revista que se llamaba la revista Journal of Psychedelic Drugs, ahora se llama Journal of Psychoactive Drugs. Y yo he editado bioensayos y todo, varios artículos en esto. Um, y también en Harvard, Ralph Metzner, ahora difunto, redactaba una revista
muy esporádica que se llamaba The Psychedelic Review, la reseña psicodélica, pero solo fueron 11 números y se degeneró en un dope comic, o sea, ah, bastante tétrico, nada científico. Entonces, para el mundo científico fue alucinogénico y sigue siendo mayormente. Y entonces, y ahora están tratando de lanzar el renacer psicodélico. Yo le digo, pero no puede renacer porque nunca se murió por primera vez y que mucho de lo que habláis no son psicodélicos. Y entonces, ¿a qué se refiere psicodélico? Estábamos en 1955, solo existían LSD y mescalina. El efecto de DMT, efecto psicoactivo, aún por descubrir, 5-MeO-DMT igual, psilocibina igual, ketamina igual, no fueron conocidos como psicotrópicos. Entonces, solo se refiere a LSD y mescalina, pero mescalina no fue presente. Yo viví los años 60 y tomé cantidad de supuesta mescalina y psilocibina y todo, puro LSD, y se han analizado muchas muestras de la calle, no fueron presentes. Entonces, cuando se habla de música psicodélica, arte psicodélica, 60 psicodélica es LSD, punto y aparte, nada más. MDMA no tiene un efecto parecido, no tiene ninguna semejanza química ni farmacológica. eh, entonces se describe este efecto. El efecto, aunque mescalina es un fenetilamina, no un alcaloide indol, tritamina como LSD, tiene un efecto muy parecido. El efecto principal es muy parecido y yo creo que con control apropiado se podría engañar a la gente con las dosis apropiadas y todo, pero sería posible, pero es hipotético. Entonces, psicodélico se refiere a esto. Y sí, claro, se puede decir, bueno, psilocibina, DMT, 5-MeO-DMT, bufotenina, son otras triptaminas y tienen efectos parecidos. Entonces, eso sí pasan como drogas psicodélicas, pero no cáñamo, no amanita muscaria, no MDMA, MDA, ketamina, y toda una serie de cosas que se supone que son psicodélicos. Y entonces, vamos a investigar la etimología de estas palabras. Am, alucinare, espérame, eso es otro visionario que no es psicodélico, es nicotina. Pero vaya que sí es visionario, la dosis apropiada. Y voy a hablar de eso en el contexto de enteógeno. Entonces, pero primero la etimología. Alucinare literalmente quiere decir vagar mentalmente, discurrir, fliparse, se le botó la canica, dicen en México, am, y este tipo de cosas. ah, y la definición lexicográfica que, se, que es bastante estándar es una percepción de algo no presente. Y es problemático porque eso no acontece. Yo nunca he tenido una percepción de algo no presente. Yo veo al mundo como instinto de energía, como energía y no como materia, pero es el mismo mundo, no es. Me encantaría ver alienígenas, espíritus planta, el gran crisantemo, el gran mántida y todo eso, pero no alienígenas, no he visto nada de esto. Y no niego que algunas personas informan eso, pero yo siempre, pero ¿cómo es? Es como un sueño, lo ves, y nunca me dan una respuesta satisfactoria. Eh, yo no niego que puede existir y seguramente algunas personas realmente alucinan, pero clínicamente es sintomático de psicosis. Y esto es el problema de psicodélico. Es un sinónimo de alucinógeno. Lo definen como una droga alucinogénica.
como sustantivo, dice una droga alucinogénica. Y el diccionario más usado en Estados Unidos lo define como una droga alucinogénica que a menudo produce estados de psicosis. Esa es la definición estándar en Estados Unidos de psicodélico. Y la gente que no está en esa escena asocian eso con Charles Manson, no con María Sabina. Y en México, psicodélicos son hippies, Charles Manson, no chamanes y María Sabina. No puede existir una planta psicodélica o chamanismo psicodélico. Esto es colonialismo cultural. Es totalmente despectivo hablar así, porque sugerir que esto nace en las calles de San Francisco en los años 60. Y como sabemos, es al revés. Nosotros tenemos esto derivado por un largo sendero de estudios chamánicos. Entonces, eh, esto es el problema. Y vamos a ver la etimología de psicodélico. Mencioné que psique no existe, existe en el diccionario Oxford, pero es variante de psico, y no hay ninguna palabra formado con esto, excepto psiquedélico, que entró en la tercera edición, más o menos al final del milenio. Y enteógeno entró después, pero también está. Entonces, psico en griego quiere decir el aliento. Y mencioné la otra noche que para los griegos la conciencia se centraba en los pulmones, en el pecho. Y cuando yo escribo, yo siento que viene de aquí, no de aquí. La mente solo puede estorbar este proceso. Pero sea como fuere, um, quiere decir uh, aliento, y entonces con el tiempo se ha aplicado, se ha echado a la lexicografía como prefijo para decir la mente, no el cerebro, la mente. Es como prefijo, y sí que no existe como prefijo. Délico eh, viene de Delos, que es una isla en el Egeo. Muchos de los proponentes de esto inventan que quiere decir expandir la mente, o sacan una serie de definiciones que son totalmente fantasiosas y no ocurren en léxicos, en diccionarios. Delos es una isla y míticamente es el lugar de natalicio de los hermanos Apolo y Artemisa. Nacieron en la isla de Delos. La raíz es mucho más arcaico que griego y quiere decir un dios celestial, solar, por un decir. Entonces, literalmente, psicodélico quiere decir Dios aliento o Dios en la mente. Entonces, es estrictamente una palabra religiosa, Dios en la mente. um, y está completamente igual que adicción. Si tengo tiempo, voy a hablar de esto. Ya no tiene significado y se aplica no uniformemente. Algunos lo toman como una aceptación farmacológica, lo cual puede ser como droga tipo LSD, con efecto principal como LSD, otros como algo más cultural, pero en el sentido de cultura hippie, si se puede llamar así. Um, entonces, esto es fantasioso, eso de expandir la mente. Además, estas drogas no expanden la mente, no lo que hacen. Enfocan la mente. Para mí es aniquilar la mente, es lo que me hacen. Si tengo dosis suficiente, que 500 microgramos de ácido por arriba, yo puedo entrar en lo que llamo un estado translingüístico. Primero pierdo el alemán, luego el castellano, luego el inglés, y entonces es todo un éxito, porque no se puede poner palabras a las cosas. Entonces, experiencia directa sin la programación. Si pones nombre a las cosas, estás
analizando, categorizando y no realmente mirando, viendo, experimentando esta cosa directamente. Entonces, eso es lo que yo busco, el estado translingüístico, yo que vivo por palabras y todo esto. Y cuando yo escribo, no hay diálogo interno, no hay palabras en la cabeza para que se puedan salir por sí solos. LSD hace esto como de manera más dramática de lo que es para mí escribir. Se aniquila la mente, no hay diálogo interior y nada más hay experiencia directa. Entonces, sea como fuere, para muchos y para nosotros como animales, nuestro cerebro está cableado tal y como el 80 o más por cien de la información que entra es por el nervio óptico. Estamos visualmente cableados. um, y para mucha gente, la esencia de la experiencia es visual, es algo que se ve por los ojos o a través de los ojos. Para mí es más auditiva, creo que es más, pero bueno, yo soy un poco miope, nunca he usado gafas y no tengo sueños casi. He tenido una pesadilla en la vida cuando tenía 5 o 6 años y raras veces siquiera recuerdo un sueño y son casi sin color, como vieja película de Hitchcock o algo así, ah, pero no tétrico, nada más extraño. Y, pero total, no soy artista gráfico. Para mí una visión es algo conceptual, que no involucra algo visto. Um, entonces, pero la esencia de la experiencia para muchos es visual. Una vez estuvimos haciendo bioensayos de triptaminas en Palenque. Y bueno, había gente que vendían viajes y todo eso. Y, y muchas personas comentan con 5-metoxy-DMT, que de las triptaminas naturales es mi preferida. Y de las triptaminas en sí, LSD es mi preferida. Pero si de productos naturales sería 5-metoxy, que es el más potente también. Pero algunos desechan, dicen, no, no sirve, porque no hay colores, dicen, como si era una cosa de ver películas, dibujos animados. Y está bien, yo no tengo nada en contra estoy muy a favor de entretenimiento. Y puede ser muy entretenida esa experiencia. Y así comencé yo. Qué bien, o sea, necesitamos más de esto en el mundo, no menos. Am, pero entonces, ah, voy a volver a esto. Durante los años 70, 76, 7 y 8, justo después de salir de la carrera y 2 años de estudio postgraduado en México, am, yo organicé una serie de 3 conferencias, 2 en el estado de Washington y uno en San Francisco, en Alta California. La primera fue en octubre, final de octubre de 76, y invité a Gordon Wasson y también Gastón Guzmán, que era experto en taxonomía de psilocibe, y Paul Stamets. Eso fue su primer chance, estudiamos la carrera juntos. Um, y, y entonces el siguiente año fue más grande y mejor organizado. Y entonces había Hoffman, Schultes, fue cuando conocí a Albert Hoffman, y Sasha Shulgin, y otros. Y en este año, um, Hoffman, Watson y Rock presentaron antes del libro su teoría sobre los misterios eleusinos. Entonces ese libro, en un sentido, partió de esa conferencia, y también mi segundo libro, que se llama Teonanacat, sobre los hongos, que tiene la historia por boca de Hoffman, Watson y Schultes, y también cultivo e identificación de los hongos. Um, y el siguiente año
En San Francisco, más grande aún con Boo Homestead, Tim Plowman, Andy Weil, Weston LeVar, Schultes, Hoffman, Watson. Entonces, reunimos a todos ahí en San Francisco en 78. Y um, en esto me pidieron editar un doble número de entonces Journal of Psychedelic Drugs sobre la conferencia. Y como apéndice a esto pusimos un trabajo que se llama Enteógenos, sencillamente, Entheogens es el título. Y esto era por iniciativa de Watson, que necesitamos una palabra que describe el contexto chamánico, no la clase de fármaco, no es farmacología, no es actividad, para poder hablar con una palabra sobre nicotina de tabaco, el más importante droga chamánica que hay, cocaína, ácido iboténico y mucimol de muscario, salvia nardina A y salvia divinorum, cosas que no tienen nada en común en términos de sus efectos y tampoco en términos de la química de sus principios activos y no están relacionados botánicamente también. Entonces, había varias propuestas, pero por fin, eso fue sugerencia de Rock. Nos dimos con enteógeno. Y la palabra enteos quiere decir divino adentro. Y los griegos lo usaban para inspiración poética, para inspiración religiosa, para... es la misma raíz que la palabra entusiasmo que tiene el mismo significado original, que era de los bacantes, estaban entusiasmados por ingerir el enteógeno a través de vino como vehículo. Um, pero como mencionaba Claudio, los vinos no eran alcohólicos, se diluía de hasta 20 partes de agua y normalmente mínimo 3 partes de agua. Eran infusiones de muchas plantas. Entonces, y el sufijo gen, que no quiere decir generar, quiere decir devenir o volver, becoming en inglés. Um, ah, no obstante, en el mundo científico, el sufijo gen sí quiere decir generar o engendrar, porque fue acuñado por Antoine Lavoisier antes de perder su cabeza en la revolución, al aislar hidrógeno, oxígeno, puso oxígeno para um, engendrant l'acide, engendra ácido, y hidrógeno para engendrant l'eau, engendra el agua. Y desde entonces, en el mundo científico, el sufijo gen ha tenido ese sentido. Pero en nuestro artículo decimos muy claramente, lo usamos literalmente, gen como volver. Ah, entonces quiere decir volverse o devenirse divino adentro. Y es una palabra que sí fue usado por los griegos clásicos. Entonces, como mencioné, entraba al diccionario Oxford en 2004 o 2005 por ahí. Um, y ha tenido mucho pegue. Cuando Fondo de Cultura Económica editaba el libro El Camino a Eleusis, por primera vez en castellano, lo pusieron en traducción como apéndice y hasta en la contraportada decía, los hace llamados hongos alucinógenos, guión, enteógenos en rigor. Entonces ellos hicieron mucho para promover la palabra en el mundo castellano parlante. Um, entonces, enteógeno ha tenido mucho éxito, pero desgraciadamente la gente lo toma como si fuese un sinónimo de psicodélico o alucinogénico y no captan que se refiere al contexto de ingesta, no al tipo de fármaco, es independiente del tipo de fármaco. Cocaína y coca es un importante enteógeno, también tabaco, también amanita muscaria, también salvia divinorum, y no son nada psicodélicos, ninguno de estos. Entonces, no es un sinónimo. Ahora es como es un sinónimo hippie para enteógeno que me irrita mucho porque yo nunca fui hippie, nunca me gustaba este
cosas. Yo estuve casi muriéndome de frío, viviendo 4 años en la calle por la guerra y todo, y tal vez parecía hippie, pero bueno, nunca, nunca fui por ese rollo. Total que, bien, entonces, el problema es que no, yo no estoy abogando por sustituir psicodélico con enteógeno, porque la mayoría del uso de psicodélicos no es enteogénico, hablando de LSD solo, no es enteogénico. En el artículo decimos claramente, es en el marco chamánico, quiere decir embriagante chamánico. Eso es el significado de enteógeno. Entonces, tabaco es el principal. Ningún otro se usa sin tabaco, ni, ni los rapés, ni ayahuasca, ni hongos en México, ni peyote, ni San Pedro. Todos se usan con tabaco y a veces se usa tabaco solo, pero no se usan los otros sin tabaco. Es el mero cubo de la rueda. ¿Cómo vamos de tiempo? Que, si tengo tiempo. Bueno. En- entonces, no estoy abogando para usar enteógeno, solo para en el contexto apropiado. No tiene que ser chamánico. O sea, yo a veces hago uso enteogénico en casa, ah, pero no muchas veces, pero sí a veces. Am, ya, sí, se puede decir que siempre tiene este aspecto, volverse divino adentro. Y, sí, pues la gente tiene que captar esto, que este concepto fantasioso de dioses en el cielo, todo eso, para mí es otra versión de Santa Claus y el conejillo de Pascuas y todo eso, pero muchos adultos siguen creyendo en esto y no en los otros. Pero es algo que uno tiene que hallar adentro de sí, no en el cielo o algo así. Bien, pero nadie sabe, o sea, no podemos saber de dónde vino esto, qué destino tiene, ni tiene algún significado especial o no. O sea, no hay manera de saber esto, pero la gente no quiere vivir con esta duda. Prefieren comprar un programa, y son programas que se venden, que son los religiones, es el negocio y estafa más arcaico del mundo y más exitoso, porque siempre hay demanda. Pero yo prefiero vivir con este misterio intrínseco del universo que algo incomprensible que pretender tener una respuesta. Y yo no me puedo convencer que la gente realmente se satisfacen con ese tipo de... pues Dios creó el universo. Así, y si no hubo universo ni tiempo, pues ¿dónde estaba Dios y de dónde vino Dios? O los físicos que se han tornado en religiosos. Se creó en el Big Bang, se creó tiempo, espacio y materia. Bien, ¿y dónde y cuándo aconteció esto? O sea, no explica nada, solo lo empuja suficientemente detrás de la estufa que nadie se va a dar cuenta que se cayó por atrás y ni siquiera está cocinando. Bien, yo no soy abstemio de nada en términos pero de religión sí, definitivamente. Y se puede hacer una religión de ciencia también, y muchos lo hacen. Yo no creo en eso, yo trato de ni usar la palabra, yo creo. Yo prefiero, como lo decía William Blake, estoy firmemente persuadido. Esto sí, eso está bien. Puedo ponerme firmemente persuadido a algo, pero la gente se olvida que creencia es solo una especie de opinión. Pero por alguna razón sociológica es una opinión que no se puede poner en tela de juicio. No, no se puede tocar eso porque es súper religioso o algo así. Pues tienen ideas idiotas sobre política, eso sí se puede tocar, pero ideas absurdas sobre el marco de religión, no. Bueno, yo no acepto esto. Pero claro, donde yo vivo no hablo mucho de esos temas porque me lincharían en Rancho Viejo. En serio. Bien, entonces lo que yo acabo de dialogar sobre esto para Breaking Convention
en Exeter en abril y lo escribí para su libro, libro número 6. Yo propongo que se desechan todos estos, excepto antiógeno, en antropología y en uso. En el artículo decimos claramente también, secundariamente, se puede aplicar al posterior uso como sacramento en religiones primordiales, como el culto de Soma, como los misterios de Leocino. Esos sí eran religiones con sacerdocio y todo, pero usaban en teógenos. Entonces se puede aplicar a esto, pero no es principalmente un sacramento, es secundariamente un sacramento. Y así se define en el Oxford. Sí, yo solo uso psicodélico para hablar de los años psicodélicos, arte psicodélico y terapia psicodélico existe y tiene un significado específico de algo que se practicaba en los años 50 con infrecuentes y altas dosis de LSD. Esto, o sea, 250 microgramos por arriba y no muy seguido con psicoterapia, eso se llama terapia psicodélica. Y terapia psicolítica es lo que la gente ahora llama microdosificación. Pero yo siempre digo, eso es para microcefálicos, o sea, para tomar LSD sin viajar, o sea, ¿qué es esto? A mí me gusta viajar, no nada más tomar LSD. Por otro lado, es muy bueno como estimulante. Si tomas 25 microgramos de base de LSD, es difícil de distinguir de 10 miligramos de metanfetamina. Tiene casi el mismo efecto. Es como una anfetamina físicamente, muy parecido el efecto físico y no tiene efectos secundarios, pues, efectos nulos. Para mí es lo mejor el LSD. Y Albert me pues, hizo una de las mejores cosas que cualquier ser humano jamás ha hecho al soltar esto sobre el mundo, porque se presta a uso masivo. Un kilogramo son 10 millones de dosis y 10.000 dosis por gramo y se puede fabricar por 1 centavo por gramo, aún en condiciones de ilegalidad y todo. Entonces se prestaba a diseminación masiva, en la manera que mezcalina claramente no, aún sintético es costoso. Um, entonces lo que yo utilizo ahora es psicoóptica, porque esto ya existe. eh, Está en el diccionario Oxford a partir casi 3 siglos y originalmente se usaba para describir un tipo de bueno, no originalmente, pero se usaba como, digamos, una marca de venta para lo que se llama una linterna mágica, que era un tipo primitivo de proyector que se llamaba el espejo psicóptico, el espejo psicóptico. Pero psicóptico quiere decir de la visión de la mente o el alma. Esto es la definición. Y no hay ambigüedad. Psic, mente, óptica, visual, visión del ojo. Y la palabra debe de apoyarse en lo óptico porque es la esencia de esta experiencia, ver el mundo de una manera diferente. Alucinógeno solo lo hace en el sentido de ver algo que no está presente. Y psicodélico solo en el sentido de ser sinónimo de alucinógeno. Y es sinónimo de alucinógeno. En Science Magazine lo usan, lo dicen, en este experimento que eran con drogas alucinogénicas o psicodélicas, así lo ponen los dos juntos para mayor comprensión, pero son sinónimos. Um, y psicóptica se puede aplicar a nicotina, igual que enteógeno, aunque eso es un término no farmacológico, fisiológico, que se refiere a la psicofísica de la experiencia. Entonces también es universal. El único inconveniente es que suena, es cuando yo lo escribo, el idiota chequeador
de ortografía, pues, falta un P y lo ponen y se convierte en, o sobra un P, se convierte en psicótico. Y entonces solo difiere en una letra de psicótico. Pero sí, eso es una desventaja, pero este nexo con psicótico plaga toda palabra, incluyendo psicodélico. um, y esto solo se convirtió en como cosa mala a raíz de la película de 1960 de Alfred Hitchcock, Psycho. Entonces ya era un loco de remate que se vestía de su madre y todo esto y asesinaba a las chicas. Entonces, solo entonces entró psycho, en inglés psycho quiere decir un loco. Y es un psycho, o sea, un loco. um, por lo menos en Norteamérica. Ah, entonces, pero sí, esto no es ningún inconveniente. Es más corto, menos sílabas que psicodélico, más corto, más fácil de pronunciar. Y es una palabra eufónica, suena bien, psicóptico, psicodélico. O sea, esto es una palabra feo, o psicodélico. Y no, no está realmente a mi gusto. Bien, ¿puedo seguir y hablar de otras palabras? Sí, porque eso es lo que quería decir sobre los visionarios. Y para resumir también, es falta de especificidad. Psicodélico es vago, o sea, disperso, no especifica nada, no tiene utilidad científica, efectivamente. Se necesita algo más preciso. Am, bien. Ahora vamos a ver del fenómeno de adicción, que yo estoy trabajando en un libro ahora que se llama Farmacomanía. Yo hice farmacofilia en 97 y es como la otra cara de la moneda. Y yo comencé a escribirlo más o menos en 2000, pero la única experiencia con farmacomanía o descontrol con drogas que yo he tenido. Yo uso opioides y cocaína todos los días y lo he hecho durante décadas. Ha sido con marihuana, con cáñamo, 10 años. La única como hábito problemático con drogas que he tenido. Am, y entonces, después de escribir una introducción que me gusta mucho a ese libro, Farmacomanía, decidí, no, es que debo de hacer un poco de trabajo de campo. Y la única cosa ahora que me hace farmacomaniático es fumar, inhalar vapor de base de cocaína. Entonces, pues comencé a hacer esto y total que pasaron como año y medio, 650 gramos de cocaína y todos los amigos viniendo todo, cada noche y todo. Y entonces mis estudios de campo de farmacomanía se convirtieron, bueno, en un recreo alargado y luego tenía que hacer otras cosas y el libro se quedaba. Y luego los cagados de Adobe cambiaron PageMaker a InDesign y me despisté y de pronto no podría ni abrir lo que había escrito y solo recientemente, no sé si está presente, pero gracias a uno de los asistentes de esa conferencia me lograron ponerlos en InDesign y durante 20 años no he visto ninguno de mis archivos de libros. Am, entonces, ahora estoy resumiendo el trabajo en esto. Y es sobre lo que la gente llaman adicción. Am, bueno, la palabra adicción quiere decir devoción. Es un sinónimo directo para devoción. El primer uso en inglés fue en 1500 y tanto, y era su propia industria y adicción a los libros. Ese es el primer uso de la palabra en inglés, no hallado por el diccionario Oxford. No tiene, como devoción, no tiene ninguna carga negativa. um, y y solo fue en el siglo XX, tanto en castellano como en inglés, que llegó como ser un sustantivo, adicto o addict en inglés. Esto no existía hasta primera, segunda década
del siglo XX en castellano y también en inglés. Am, entonces, la adicción no es ni puede ser a una droga o a una sustancia, es devoción al hábito de consumir o desempeñar otra conducta. Entonces, antes yo usaba así, tenía adicción al hábito de comer opio. La devoción es al hábito por el placer que uno derive de este hábito, hace que uno sea devoto a esto. Nadie es devoto a un polvo inerte o a una hierba verde. La devoción es al placer que consiguen por eso y no tiene que ser de drogas. Es devoción al hábito de desempeñar una conducta, en este caso, tomar de alguna manera una droga. Entonces, y originalmente se usaba bien. Por ejemplo, en el libro de Thomas de Quincy, Confesiones de un inglés comedor de opio, del 1821, que mi meta con ese libro es mantener fe con De Quincy y cerrar el ciclo. Él hacía un muy buen comienzo y luego todo se fue al pique, se fue a la deriva. Um, entonces, no ocurre la palabra adicción en este libro tan bellamente escrito, una de las mejores obras de prosa en inglés, a mi juicio. Um, y entonces, para convertir esto, o sea, ahora se ha perdido el hilo completamente, tal y como se considera que una persona es un adicto a heroína, o heroína es una droga adictiva. Am, y no, o sea, no puede ser. La devoción es al hábito y lo usan como si fuese el hábito. Y cuando hablan del hábito, un hábito de drogas, lo que quieren decir es dependencia física a la droga, pero hay pocas drogas que producen dependencia física, opioides, cafeína y otras xantinas, barbitúricos. De los estimulantes, solo cafeína y xantinas producen dependencia física, cocaína no, nicotina no. Um, Antes se pensaba que era exclusivamente de los opioides, pero la invención de adicto como sustantivo era un epíteto peyorativo para estigmatizar a cierta clase de gente o cierta manera de usar drogas, no contra la droga en sí, porque opioides seguían y siguen siendo en uso masivo por gente que no son yonkis o contraculturales o lo que sea. Era para estigmatizar esta clase de persona. um, y ellos gratamente aceptan esto, parte de su identidad después de Burroughs. Bien, entonces, lo que yo uso en vez de adicto es habitué, que es un francesismo en inglés, pero un habituado se puede decir en castellano, porque la esencia de esto es el hábito y no tiene, la existencia o no de dependencia física no tiene nada que ver con esto. La esencia del hábito y el motor del hábito es la psicofísica de la situación. La psicofísica es la relación entre la psicología interna observando el impacto del mundo exterior sobre el sensorium. Um, entonces, en este caso, puede ser psicaudal, visual y todo, pero no es la habituación no es físico, no es psicológico, no es psicosomático, es psicofísico, es esto. Y el único libro que realmente sobre drogas y habituación a drogas que ha ido a esto, aunque no en tantas palabras, porque no era un científico, era de Jack London, su último libro de 1912, publicado en Saturday Evening Post por tiras, y posteriormente, que se llama John Barleycorn, que es sobre
alcoholismo. Él fue el primero en usar alcohólico como sustantivo también, que claramente es un adjetivo. Antes se llamaban dipsómanos, que ahora se llaman alcohólicos. Y que usaban opio, comedores de opio, no decían adictos a esto. Todo eso es después de la prohibición, es a raíz de la prohibición. Entonces, mejor usar habituado o habitué, esto u otro, y, y, y no importa, no tiene que tener una droga de por el medio, es la misma psicofísica que sea el juego, sexo, dominar a otras personas, eh, comprar cosas por internet. Hay varias maneras de expresar esto, la conducta puede variar mucho. Antes pensaban que hasta 1981 que dependencia física era el motor de la así llamada adicción o habituación. Pero cuando entró este cabrón de Reagan, que yo llamo a el B-list, de la lista B en Hollywood, um, eh, hubo un mandato político para calificar a cocaína como el enemigo público número uno, y cocaína no provoca dependencia física. Yo he usado cantidades de cocaína en mi vida y muchos años no controladamente como lo hago. Ahora solo consumo 8 veces por día, como un décimo de gramo por día, pero todos los días. Y es muy bueno para el cerebro. También nicotina. Los estimulantes son buenos para el cerebro, ah, porque no son estimulantes globales en el cerebro, son en el cuerpo, pero en el cerebro lo dejan todo quieto hasta que por específico a la tarea, si uno tiene que desempeñar determinada tarea, se activa esta parte del cerebro y nada más, no el resto del cerebro queda en estado de reposo. Entonces lo que está haciendo está aumentando la proporción de señal al ruido en determinados circuitos de acuerdo a la necesidad de usarlos. Y receptores nicotínicos son, bueno, segundo a receptores para ácido glutámico, um, son los más importantes estimulatorios en el cerebro. También están en las uniones neuromusculares porque son receptores por acetilcolina, no por nicotina en sí. Um, y es un efecto opuesto a lo que hace escopolamina, que también pega al mismo tipo de receptor, pero con efecto contrario. Um, entonces es un efecto colinérgico, el otro es anticolinérgico. Y la única cosa que se ha mostrado aunque mínimamente eficaz contra, en términos reales, no de una prueba, de la vida real para mejorar o frenar el desgaste de memoria y todo en demencia senil, tipo Alzheimer's, es nicotina o derivados de nicotina. Ah, y bueno, yo pienso vivir hasta 110, 111 más o menos, y tengo que cuidar mi mente, entonces yo meto como medio gramo de esto por día. Y además el efecto es como base de cocaína, nada más muy leve, pero se coge un pequeño flash eh, bajo la lengua en 20 segundos, después de poner gotas debajo de la lengua o con esto más o menos mismo tiempo. Eso no es vaporizadores, se llama, pero es un nebulizador. Nicotina no se vaporiza fácilmente. Y yo lo pongo un tercio nicotina, 2 tercios propilenglicol y no sale vapor y todo, porque yo nada más tomo una calada y lo mantengo adentro. Am, bien, también quería hablar un poco de am, intoxicación, ebriedad o inebriation en inglés. Se consideran, aún en el Oxford y todos los diccionarios, son sinónimos ahora.
intoxicación, inebriation o ebriedad. En francés es ivresse o ebriété, ah, el mismo concepto, y todos tienen intoxicación. En alemán es Rausch para decir ebriedad, pero luego también todos tienen intoxicación intoxicación en francés, intoxicación en alemán, intoxication en English, intoxicación en castellano. Claramente, toxa es el arco en griego, arco y flecha, y se refiere a venenos de arquería que se llama toxicofilia también, o el arte de tiro al arco. Um, entonces, pero se refiere a venenos de caza por arco y flecha. Entonces, intoxicación claramente quiere decir envenenamiento. Y en el mundo médico es envenenamiento. Se intoxicó con un alimento o con un hongo o lo que sea. Y también universalmente se aplica ah, a la borrachera, a estar pedo, como dicen en México, a los teporochos. Esto es la intoxicación. Pero el primer uso de inebriation, ebriedad, en inglés fue 1569 o algo así, el primer registro, debo decir. Um, y fue esta ebriedad o um, celestial borrachera del espíritu. Esto es el primer uso en inglés. Y en francés, ebriété, ivresse, y también Rausch en alemán, se refieren a enteognosia, a lo que yo llamo enteognosia, no a alcohol. Aunque ahora están en sinonimia en los diccionarios y se usan intercambiablemente, pero no tienen la misma, el mismo origen. Claro, etimológicamente, ebriedad quiere decir embebido, se traza palabra para beber, pero los griegos, los vinos clásicos del mundo griego y posterior romano, como mencioné, y Claudio también, eran diluidos con agua hasta 21, como en el Odiseo. Odiseo embriaga al Polifemo, el cíclope, por un vino que se debe diluir 20-1 con agua y lo da sin agua para embriagar al gigante Polifemo. Y normalmente, mínimamente era 3 partes agua. Y tenían un tazón que se llama cráter, como cráter, de ahí viene esto para un volcán. Y tenían tazas en la orilla y ahí se mezclaba el agua con el vino y era el anfitrión del simposio. Simposio era una fiesta de bebida, entonces si se llama esto un simposio, pues se debe de tomar drogas. Um, y entonces se escogió el vino, podía ser de opio, de cáñamo, de beleño, de mandrágora, usaban varios. Y la verdad, probablemente se han perdido muchas recetas. Y entonces el anfitrión decidía qué dilución impone. Y para los griegos no era antisocial emborracharse, era antisocial no entrar al simposio, porque decían que no querían dejar caer la máscara y revelar la persona verdadera. Entonces lo antisocial era no como en Bolivia con la coca, o sea, los que no acuyican, le dicen que son perezosos, son antisociales o algo así, si no acuyican hoja de coca. Um, entonces, hay que distinguir también entre intoxicación y ebriedad, porque no es la misma cosa. Y ebriedad se aplica
a nuestros queridos enteógenos o drogas psicópticas. Y intoxicación está bien para alcohol o algo que produce un efecto parecido. Bien, pues vamos a hacer diálogo, ¿no? Si alguien tiene... ¿Qué hora es más? Yo he estado hablando más de una hora, ¿no? Gracias, Eugenio. Gracias, Jonathan, por tu presentación. Al inicio de tu presentación, acá, al inicio de tu presentación, tú nos introdujiste al concepto de espacial. Como químicos de productos naturales, te hago una pregunta. ¿Crees que existe aún un espacio químico, combinaciones atómicas, en la naturaleza aún por descubrir de sustancias psicoactivas? Ah, sí, con a ciencia cierta, muchísimos. O sea, producto natural, y solo hemos rascado la superficie. Y hay muchas personas que dicen, no, LSD está malo porque está sintético, queriendo decir artificial, que es creación del artificio humano. Um, pero a menudo los principios artificiales se descubren que son naturales. Por ejemplo, DMT fue sintetizado en Canadá en 1930, solo fue hallado como producto natural en 1955, 25 años después. Lo mismo con 5-metoxy-DMT, fue sintetizado en los 40, descubierto en 59. El mismo Valium, diazepam y desmetildiazepam. Esto fue un producto de puro azar que un químico en su tesis doctoral, algún experimento le fue mal y guardaba el producto. Luego se fue a trabajar por SIBA o Roche, creo que fue, en Basilea, y su trabajo ya era dar novedades a los farmacéuticos, y entonces él entregaba esto y resultó en el descubrimiento de benzodiazepinas. Y esto era una cosa totalmente sorprendente. Um, pero esto fue en los años 60 y en los años 90 se descubrió ambos, diazepam y desmetildiazepam en hongos, plantas y en animales. Entonces, ahora es un producto natural muy distribuido entre los animales. ah, entre tres reinos de la vida. um, y que resultó de puro azar. Hay mucho que descubrir en el mundo, solo hemos rascado la superficie. Y yo digo a la gente, puedo dar otros ejemplos, que no se debe de calificarlo por la manera de fabricación. Eso no está bueno porque viene de un laboratorio y eso está bueno porque viene de una planta. No, porque uno no sabe si se va a descubrir mañana en una planta o algo así. Yo creo que es casi seguro que LSD se da en algún hongo y se va a hallar eventualmente. Es posible que la naturaleza ya ha ensayado la mayoría de las posibilidades de organizar uh, compuestos orgánicos, compuestos de carbono. Hola Jonathan, acá. Ah, ya. Sí, te quería hacer una consulta a propósito del vacío que mencionaba también el compañero acá. ¿Tú realmente crees que eso es vacío o es un campo de información con el cual nosotros podemos dialogar? No entendí. Tú hablabas al principio que existía un gran espacio de vacío, Sí, ¿no es cierto? espacio Que en interior. definitiva somos nosotros también somos un gran vacío, ¿ya?
Ujú. Pero ¿tú crees que Sí, nuestros realmente... cuerpos igual, Sí. o sea, todo aparenta solidez, pero no lo tiene Mm. herméticamente. Pero ¿tú crees que realmente ese espacio es vacío o es un espacio de información con el cual podemos No, dialogar? son campos de energía, S- energía magnética. O sea, la razón por la cual un hadrón como un protón o neutrón tiene ese tamaño es que así se distribuyen con uno atrayendo a los otros dos y estos repelándose entre sí. Se hace una distribución espacial, no tiene corteza, nada más es este campo de energía que define su diámetro, digamos. En este caso, como 100 veces mayor que los mismos quarks. Um, entonces, realmente es un campo de energía y los electrones, la parte exterior del núcleo, que es 100 veces, 100.000 veces más grande de diámetro que el núcleo, es casi vacío, o sea, son 7 capas de energéticas donde se ubican los electrones alrededor de un átomo. Hasta cierto punto están orbitando, se llaman orbitales. Um, y Niels Bohr en los años 30 propuso el modelo de sistema solar para un átomo, que el núcleo es como el Sol y los electrones son como planetas en órbita. Pero si el Sol fuese un núcleo atómico, nuestro sistema solar es muy demasiado pequeño para modelar un átomo. Llegaría 3 veces más que el heliopausa, que tardó um, casi 40 años al Voyager llegar ahí, viajando a 1,5 millones de kilómetros por día. Entonces, el heliopausa es donde termina la influencia del viento solar y es como 15 veces más allá de Neptuno, que es el planeta exterior. Um, sí, tardaba 40 años, a 1,5 millones de kilómetros. El sistema solar tendría que ser 3 veces mayor que esto para modelar un átomo, si el Sol fuese el núcleo, proporcionalmente. Entonces es realmente mucho espacio y todo este triple sistema solar contendría máximo a 118 planetas, más o menos tamaño de la Tierra. Y un protón sería más o menos tamaño de Júpiter. Entonces sí, es bastante espacio, pero el hecho es que los electrones tienen tanto momentum que el núcleo es positivo, que no caen al núcleo por su momentum, y entre más energía, más exterior. Pero ahí se rompe porque un planeta domina su órbita. Para ser planeta tiene que limpiar su órbita de otras cosas. Una órbita atómica puede tener hasta 32 electrones. Sí, pero mi pregunta iba fundamentalmente a si tú crees que se pueden tener herramientas para dialogar con ese patrón de información que existe en ese vacío. Bueno, y yo no lo definiría como información. O sea, todo es información, pero estamos hablando de un nivel más allá de nuestras capacidades numéricamente. Um, Todo es información, pero lo que es información eficaz o útil es uno tiene que separar el, el grano de la chapa y entre más información hay, es más difícil llegar a sacar algo útil de esto. El Internet es un buen recurso porque tiene mucha información, pero si yo me intereso en, por ejemplo, psilocibina en hongos o algo así, es muy baja la proporción eso es mi señal, es muy baja la proporción de señal a ruido, todo el resto es ruido.
y entre más baja esta proporción, más difícil es hallarlo. Y no es demasiado rico en potencial información, en datos. Entonces la gente tiene que depender de motores de búsqueda, pero esos son manipulables financieramente, políticamente, por las mismas corporaciones que los implementan. Entonces, te dan páginas de resultados, pero lo que viene arriba, esto sí se compra y se vende. Justo saber, Jonathan, si tienes experiencia con los alcaloides de las solanáceas, hablaste de De la solanácea, no, escopolamina, no. o igualmente cómo en tu manera de definir esta sustancia psicoactiva, ¿dónde la colocas, digamos? Bueno, una vez en Cataluña tenía una ayahuasca. Hay tipo citadino, todos en sillas de plástico con incienso hindú y abanico y todo esto. Bueno, pero es un amigo mío que manda eso. Am, y entonces a mí me dieron, yo quería probar una bebida especial que tenían. Total, que yo ni pude salir de la silla por 12 horas, creo que fue. O sea, bien avanzada la mañana hasta que pude incorporarme. Sospecho que contenía o Brunfelsia o Brugmansia. Había un efecto triplamínico, pero había otra cosa encima de eso. Insistieron en que no tenía Brugmansia, que es Solanaceae. Yo los cultivo, me gustan las flores, pero no las he probado conscientemente. La triptamina vino por flashes y de repente, un poco de DMT, pero normalmente era como más, un poco, no sé cómo describirlo, pero no cristalino y claro como triptaminas, pero más bien como turbio. Hola. Hola. Se dice comúnmente que ocupamos el 10% de las capacidades de nuestro cerebro. Eso. Em, ¿Tú crees que el uso de estas medicinas permite ampliar esas capacidades? ¿Está relacionado la expansión del uso de nuestra capacidad cerebral asociado a esto? Sí, o sea, definitivamente. O sea, son herramientas para aprender, no cabe duda. Pero uno tiene que querer aprender y tiene que meter empeño y tiene que estudiar. O sea, no viene gratis. Am, y no es un sendero corto hacia la iluminación, más bien es un incentivo para perseguir esto, pero requiere al mismo tiempo trabajo y disciplina para traer algo de esto a la vida común. Pero a mí me ha enseñado mucho y me ha traído, yo creo que yo pensé que ni iba a vivir a los 30 años cuando comencé a tomar LSD y todo esto. Me reorientó la vida completamente. Pero yo pensé, pues bailando en la playa en Hawái, tomando ácido, cerveza, todo esto. O sea, no en un marco de búsqueda espiritual o para aprender, um, pero sí, definitivamente se puede aprender mucho. Perdona, y ahí ocupaste la palabra iluminación. ¿Vinculas la iluminación con el uso de la máxima capacidad cerebral? Bueno, yo lo uso como a la ligera, pero eso es lo que dicen en el circuito de gurúes y todo esto, de conseguir la iluminación. O sea, pero sí, así lo decía el Gautama Buda. Pero yo me refiero más bien a conocerse a uno mismo, y tener una relación razonable
con el mundo y la historia, el momento en que estamos viviendo y todo esto. Porque el hecho es que estamos cometiendo un suicidio colectivo y, o sea, no es suficiente darse cuenta de eso. Las personas tienen que cambiar sus hábitos de consumo. No es que necesitamos una, un, un esfuerzo colectivo, necesitamos el resultado del esfuerzo individual de toda la humanidad. Esa es la única cosa que nos puede salvar. Y cosas como en Teógenos sí pueden ayudar mucho a reconectar a la gente con el mundo eh, vivo, con el planeta, como ecosistema, como biosfera. A mí me ha hecho, pero para muchas personas no lo hace. O sea, eh, no es garantizado. Es que alguien puede conseguir el mejor libro del mundo, pero si uno no lo abre, pues no le va a dar mucha información y aun si lo leen, o sea, hay que poner atención y tratar de comprender, ¿no? Y requiere esfuerzo, no es que, tengo ese libro, ya estoy um, realizado.